tema, voy a hablar de deudas espirituales. Y usted sabe que la deuda se tiene que pagar. Y si usted tiene deudas espirituales, las tiene que pagar. Ese es el tema. Están a su nombre, no las puede pagar otro por usted. Tienen nombre las deudas. Y lo tremendo es que no es solo no pagar la deuda, sino que entran los intereses. Y cada día hay intereses. Y cuanto más crece o cuanto más pasa el tiempo, más deuda, más interés. Ahora esto llévelo al mundo espiritual, que es lo que vamos a ver hoy. Y nosotros ahora vamos a ver el PowerPoint, pero los hermanos de José tenían deuda con José. ¿Por qué? Porque los hermanos de José eran envidiosos, menospreciaron a José, lo echaron a un pozo. Es más, yo creo que la deuda más grande fue el engaño, la mentira. Deuda espiritual te hablo. Y quiero decirte algo, toda deuda tiene que pagarse. Y toda deuda con interés la vas a tener que pagar. Por eso quiero hablarte esta noche de deudas, porque es importante examinarnos y estar a cuentas y ponernos a cuentas. Porque ahora vamos a ver los riesgos que corremos con deudas pendientes que están a tu nombre. Entonces yo te decía, los hermanos de José tenían deudas con él. José, yo creo esto, los que te fallaron, los que te traicionaron, como a José, los que lo vendieron como esclavo, quedaron humillados delante de José. Fíjate qué fuerte, porque tuvieron que terminar en José para que los ayude, para que los levante y para que los saque del hambre que había en la tierra. Puedo ver esto. Los hijos de Dios que están más afuera que adentro. Los hijos de Dios que viven la vida o viven junto al camino. Que están pero no están. Que no viven como dice el Evangelio. Bueno, esto era figura de los hermanos de José. Que tenían iras, contiendas, celos, amargura. Amargura porque no aceptaban que ese padre honrara a un José que era un hermano sabio. Nosotros no tenemos que envidiar el lugar de otro, ni tampoco ponernos mal cuando viene otro mejor que yo. Porque de hecho va a entrar multitudes a este lugar. Yo lo sé, lo creo. Multitudes en la alabanza, multitudes en la danza, multitudes en las casas de paz. Multitudes que traerán prosperidad a tu casa, bienes a tu casa. Empresarios van a entrar a este lugar. Gente de altos rangos. Quizás más importantes que tú. Y que también van a tomar lugares si vos no los tomás. Porque nadie es imprescindible. Pero sí también puedo ver y evaluar que como ministerio veníamos hablando de Sardis, la iglesia que decía que estaba viva pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo efectivo su misión y su llamado. Y yo creo que como iglesia estamos fallando en muchas cosas, aún como liderazgo. Responsabilidad, eficiencia, sabiduría, discernimiento de espíritu y tantas otras cosas que necesitamos y que si Dios no lo pone en ustedes, lo traerá en otros. O sea, Dios va a hacer su obra. Esto siempre dice el apóstol. Su obra avanza y usted tiene que ir ordenándose, acomodándose para agarrar y arrebatar las bendiciones, pero también requiere de una responsabilidad, de una disciplina, de un orden, porque
El apóstol del sábado hablaba de desenfoque. Desenfoque tiene que ver con hijos desenfocados de la visión, con hijos desordenados, con hijos que no están mirando a Cristo, sino están mirando su problema, su circunstancia o ídolos, ambiciones o cosas que quizás Dios no te pide. Entonces, podía ver que esas deudas de sus hermanos tuvieron que pagarlas con cárceles. O sea, los hermanos de José estoy hablando, porque José perdonó a sus hermanos, pero mientras, dice la palabra, si querés acompañarme para mostrarte, Génesis 44, 16, mire lo que dicen los hermanos de José cuando se encuentran con él. Delante de ti hemos sido descubiertos en nuestras deudas, en las deudas que teníamos contigo. Deudas que realmente ellos taparon, le dijeron a su propio padre que una bestia lo había matado. Miren qué fuerte. Que lo había matado y le llevaron ropa ensangrentada, mintiéndole a su padre, que entró en un estado terrible. Fíjense qué fuerte lo que hicieron estos hermanos. Estos hermanos en su corazón había deudas, pecado, maldiciones. Y con eso que tenían en el corazón es que actuaron. Entonces, mire qué fuerte. 44:16. Ellos se presentan delante de José y dice, ¿qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Fíjense que ellos no sabían que era José. Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. ¿Qué significa esto? José los probó y les hizo pagar esas deudas. Es decir, ellos habían fallado y su corazón no estaba sano. Y las cosas que hicieron tienen que ver con deudas. La deuda no es más que pecado, no es más que error, extravío. Y ellos actuaron perversamente. Fíjese que en Génesis 44, 23, bueno, del 20 al 23, viene hablando porque José empieza a preguntarles cómo está formada la familia y ellos cuentan. Creo que en el 20 dice, tenemos un padre ya anciano, un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Miren, le están contando la historia a José. Y su hermano ha muerto, así que solo queda él, el más chico de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Fíjense que esto le estaba, miren cómo hace Dios. Dios a nuestros enemigos los humilla. Pero yo no quiero llevarte a eso, sino a que cuando hay deudas espirituales, se pagan. Y esas deudas espirituales, a veces Dios mismo las pone para ver cómo nosotros nos ponemos a cuentas. Ahora vamos a ver después otros ejemplos. Pero mire qué fuerte, el 23. Empiezan a contar cómo quedó despedazado. Habla, creo que es el 20. Los hermanos le cuentan que su hermano había sido despedazado. No sé si está ahí en el... Búscalo. Ellos le cuentan a José lo que había pasado con su hermano. Ahí está. Miren, seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Luego dice que ellos fueron enviados a cárcel 3 días.
3 días. Fíjate que creo que está después que sigue. ¿Qué hizo José? José les tendió una trampa. José es figura de Cristo. José es figura de Cristo. Y fíjate que José les tendió una trampa y para meterlos en cárcel les dijo que eran espías, que venían a Egipto a ver o a reconocer la tierra de Egipto y los mete en cárcel 3 días. 3 días. Esto más que nada para que veas de que toda deuda espiritual tiene su consecuencia. Vamos entonces ahora al PowerPoint, que quiero ir a la parte de Mateo 6:12. Vamos a empezar desde ahí. ¿Por qué? Porque te quiero hablar de deudas y ver algunos ejemplos, cómo afectan las deudas en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestros hijos. Deudas espirituales. Fíjese, este es el versículo. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Los que nos dañaron tenemos que perdonar. Por eso esta noche yo siento que Dios va a hacer algo grande. Y esto es una enseñanza para poder entrar a ese nivel nuevo de dimensión. Amén, iglesia. Mira lo que dice. Pero si no perdonáis a los hombres, ya sea el que te dañó, tu esposo, tu madre, tu familia, tus padres, un hermano de esta casa, un trauma, una situación. Mira lo que dice. Pero si no perdonáis a los hombres, está hablando del natural, tampoco vuestro Padre del cielo perdonará vuestras transgresiones. Seguimos. Mire lo que significa perdonar. Perdonar significa enviar, soltar, despedir, borrar de tu cabeza. Vemos tanta destrucción por el no perdonar, tanta destrucción por la falta de perdón. Y es algo que esta noche quiero recalcarte, porque el Señor me lo puso. Fíjese, había un paralítico. ¿Por qué al paralítico el Señor le dice tus pecados te son perdonados? Porque este hombre llegó a donde llegó por deudas. Deudas. La falta de perdón puede destruirte de tal manera que lo que destruye el cuerpo, destruye el alma, destruye el espíritu. Destruye. Es destrucción. Destrucción. Por eso necesitamos recapacitar en esto que hablamos. A este paralítico lo primero que el Señor le dice, tus pecados, tus deudas. Vamos a hablar claro. Pecado, donde es pecado, deudas. Tus deudas te han sido perdonadas. Luego dice que el paralítico se levantó. Generalmente podemos encontrar gente paralítica, gente con problemas en los huesos de tal manera, gente que no puede morir. Nos hemos encontrado con gente que no puede partir porque hay falta de perdón, porque no perdonaron y están bajo turbación espiritual, bajo verdugos, bajo espíritus inmundos. Cuando una persona no puede morir es porque hay deudas que no lo dejan partir. Esto es serio. Amén. ¿Qué significa deuda? Es error, pecado que trae culpa. Nosotros vamos a ir relacionando deudas naturales como espirituales, pero si usted relaciona las naturales, puede relacionar las espirituales. Y las naturales producen pobreza, pero vienen de deudas espirituales. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, mire, la deuda exige pago y tiene interés. El pecado tiene paga. Y la paga es la muerte, dice la palabra. Por eso nosotros no podemos darnos el tupé
de manejarnos como queremos o de agarrar y no sé, levantarnos contra una persona, contra otro hermano, de una manera como el mundo. Son deudas. Entonces, el no perdonar también es una deuda. Seguimos. La pobreza es un espíritu, es una entidad y viene generalmente por no cancelación de deudas. Cuando digo deudas, deudas espirituales. Deudas espirituales. Mire, mi padre era una persona que en sus manos tenía tanta bendición, tanta prosperidad. Él no tuvo primaria, pero él construía obras y le decían el ruso, porque le hablaba, todo trabajaba entre judíos, empresarios, y tenía la capacidad de un arquitecto. Te hacía los planos, obras de pisos y pisos. Yo cuando tenía 15 años firmé mi primer departamento, mi hermana firmó su departamento en pleno barrios del centro de Capital. Una economía tremenda, tremenda. Pero así como él la tenía, la malgastaba, la perdía. ¿Pero por qué? Porque su vida, sus deudas espirituales fueron las que lo llevaron a una ruina, a una ruina. ¿Se entiende? Entonces, la pobreza no tiene que ver con humildad, no tiene que ver con humildad. Fíjese, mire lo que dice el Proverbio 6:11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahí me equivoqué, es como hombre armado. ¿Qué significa esto? Que es un espíritu. Es un espíritu que viene, son tinieblas que vienen. Realmente yo he visto esto. Y realmente cuando esas tinieblas vienen, traen destrucción. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero traen destrucción, traen pobreza, traen ruina. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos, asistirnos, ministrarnos, no guardar o tapar cosas espirituales, porque ahora vamos a ver los ejemplos. Mire, donde hubo pobreza, no siempre, pero puede haber deudas espirituales o deudas materiales. ¿Por qué? Porque cuando tus padres han sido deudores de todo, eso te trae pobreza. Y nosotros necesitamos de Cristo. Por eso es tan valioso el sacrificio de Cristo. Por eso es tan valioso postrarnos delante de la cruz y reconocer todos los días de nuestra vida que necesitamos el perdón de esas deudas, el perdón de nuestros pecados, cada día de nuestras vidas, porque cada día el Espíritu puede traer cosas espirituales, deudas espirituales que deben ser puestas en la cruz para ser quitadas, arrancadas. Yo creo que muchas de las cosas que nos vienen a la vida tienen que ver con deudas espirituales. ¿Se entiende? Entonces, seguimos. Podemos pasar momentos de necesidad, momentos de falta de trabajo, momentos por falta o por mala administración. Ahora, los planes de Dios son de bien, son de bien. ¿Qué es la pobreza? Es como hombre armado, camina detrás de ti. Lo que hago se me cae. Esto era lo que le pasaba a mi padre. ¿Por qué la pobreza persigue? Por deudas. Vamos a ver desde ese punto de vista. Seguimos. Y vamos a ver un ejemplo tan conocido donde vemos una viuda que clamando, porque esta clamó porque esas deudas le reclamaban sus hijos. Y esto tiene que ver con que las deudas también llegan a tus hijos. Y esto es lo más serio.
Mire lo que dice, esto es un ejemplo. La viuda clamando dijo, tu siervo, mi marido ha muerto, era temeroso de Dios. Fíjese que se puede ser temeroso de Dios, pero hacer las cosas mal. Y dice, tras su muerte, lo único que nos ha dejado es ¿qué? ¿Está escrito o no está escrito? Deudas. Este tenía deudas materiales. Dice, ha llegado el acreedor a tomarse a mis 2 hijos. Quiere decir que las deudas espirituales también puede llegar el acreedor y demandar aún nuestros hijos. Por eso nosotros debemos tener claro esto. ¿Por qué? Porque como padres tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Amén. Seguimos. Dice, la deuda era pequeña, pero esta mujer se demoró al punto de que estaba reclamando el acreedor para esclavizar a sus hijos, para empobrecer, para traer ruina. El costo, ¿cuál era de esa deuda? Los 2 hijos. Todo lo que tenía. La deuda había crecido y con intereses. Deuteronomio 15:1, mire qué fuerte. El pueblo de Israel, para la gloria de Dios, tenía solución. Usted es iglesia y tiene solución de sus deudas. Dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Esto tenía que ver con el jubileo. Hubo un jubileo, se llama Jesucristo. Él vino a hacer remisión de deudas. Por eso es tan importante creer. Por eso es tan importante ser humilde, reconocer que solo por Él tenemos la vida. Porque si nosotros estuviéramos sin Él, ¿dónde estaríamos? ¿Cuántas deudas puede haber en nuestra cuenta? ¿Cuántas deudas espirituales puede haber en nuestra cuenta? ¿Qué nos esperaría? Entonces, esto tiene que ver con que la iglesia de Jesucristo tiene al Cordero que pagó por nuestros pecados y que merece un valor tan grande, tan grande. Hay una palabra que dice somos deudores. Si vos no te considerás deudor, pues yo creo que todos los días de nuestra vida tenemos que considerarnos deudores, porque siempre fallamos. Pero hay deudas que son más grandes que otras. Pero qué tremendo Pablo. Pablo dice, somos deudores, no a la carne, sino a vivir en el Espíritu, para poder vivir y hacer morir las obras de la carne. No podemos conformarnos y decir, yo soy así, porque realmente ahí también hay deuda. Entonces, seguimos. Al acreedor no le importó, figura de Satanás. A él le interesa poner interés, más interés a la deuda. Hay deudas espirituales pendientes. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la falta de perdón. Seguimos. Dice, Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? El Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tienes en tu casa? Miren lo que dijo ella, nada. Esto es una estrategia. Lo primero que se lleva el enemigo son los valores morales, espirituales y los principios éticos. Fíjense qué tremendo. Es como que empezamos a subestimar. Decir, bueno, está bien, le debo a este que me espere. Le debo a aquel. Tengo tal deuda. Hay algo. Una deuda. Lo justo es que te cobren intereses. ¿Por qué? Porque es justo. Porque la plata que te prestaron
Fíjense que en el Antiguo Testamento decía que se la tenía que aplicar un interés de 5 veces más. Esto habla el Antiguo Testamento. Fíjense que la palabra tiene todo escrito, es glorioso. Entonces, ¿qué es lo que primero hace el enemigo? Llevar los valores, el temor de Dios. Fíjense, seguimos, acá lo podemos ver. Mira, tu sierva solo tiene una vasija de aceite, no tengo nada. Y mira lo que le dice Eliseo, ve a la casa de los vecinos a pedir. Esta mujer evidentemente tenía problemas con todo, con todos. ¿Por qué? Porque no tenía nada, no podía pedirle a ni siquiera a un vecino, porque evidentemente no estaba bien con nadie. Esta mujer le esperaba la muerte a ella y a sus hijos. Si no llega Cristo, si no llega el profeta, esta mujer terminaba en ruina. Bueno, en ruina ya estaba. Seguían sus hijos. Entonces, mira lo que dice, arreglate con los que tenés problemas. ¿Qué le dio? ¿Cuál fue la orden que le dio? Seguimos. Dice, en la casa no dejó nada este varón. En la casa no dejó temor, valores, temor de Dios. No dejó orden, no dejó santidad. Pues fíjate que nosotros como padres tenemos que mantener el orden en la casa. Tenemos que... me acordaba de un sueño de una hermana que me dice, pastor, usted iba a mi casa y dice, y yo no quería. Y cada vez que iba pasando veía el desorden y todo encima, una cosa y la otra. Y cuando me voy, dice que le dice a su marido, tenemos que ordenarnos. Tenemos que ordenarnos. Eso también es perder un valor. O sea, vamos perdiendo valor, principios. Y si perdemos esas cosas, es como que estamos llamando o atrayendo a la pobreza. Entonces, lo único que dejó este hombre fue deuda. Para librar a sus hijos, ¿qué le dijo el profeta? Entrá y arregla tus cuentas. Entrá y arregla tus cuentas. ¿Qué le estaba diciendo? Mateo 6:6. Entrá al aposento, busca a tu Padre que está en lo secreto, y el que está en lo secreto y el que ve en lo secreto te recompensará en público. No importa las deudas que tengas, a veces hay circunstancias donde hemos vivido mal, donde nos administramos mal. Este es un tiempo donde Dios nos llama a ordenarnos, a no gastar más de lo que tenemos, a creer que ponemos la tarjeta, pero esas cosas nos poseen a nosotros porque las estamos pagando a determinados años y encima ni las terminamos pagando. Entonces son deudas, pero deudas que empobrecen. De la misma manera sucede en lo espiritual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenía que hacer esta mujer? Era entrar y arreglar sus cuentas. Seguimos. Mira lo que dice, tú no puedes buscar lo espiritual cuando hay cuentas pendientes. Mire lo que dice del Señor. El niño crecía en gracia y sabiduría de Dios delante de los hombres. ¿Sabe qué necesitamos? Gracia delante de los hombres. Porque no es solo gracia delante de Dios y que los demás me aguanten como sea. David, si algo aprendió, es que ganó la gracia de los hombres, la gracia de estar bien con todos, la gracia de ponernos a cuenta, de evitar los problemas, de tratar de cancelar deudas que el Espíritu Santo va a poner en tu vida. Seguimos. Una cuenta latente o una deuda espiritual, una deuda pendiente, es un estorbo a la hora de orar y de pedirle a Dios algo. Usted sabe que Dios le dice, deja tu ofrenda y ponete a cuentas con tu hermano. Miren qué fuerte, Mateo 18:33. Esto es un poco lo que nos pasa a nosotros. Acá
le dice el Señor, ¿no debías tener misericordia como yo la tuve de ti? Esto es una parábola en la que un amo le perdona a su siervo 10,000 talentos, una deuda impresionante, pero este siervo cuando va al consiervo que le debía el 5%, no le perdona. Es más, lo quiere echar en cárcel. Entonces el Señor le dijo, su señor enojado lo entregó a los verdugos, o sea, le había perdonado, pero luego lo entrega a los verdugos hasta que pague todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no perdonamos, el mismo Señor nos entrega a verdugos, a espíritus de turbación. Fíjese que qué fácil sería, porque Él perdona todo, Él perdona todo, pero también lo que Él quiere es que nosotros perdonemos. Amén. Bueno, acá, fíjense, hay enfermos con deudas que los tienen atados, no pueden morir, agonizan, periodos de prisión. Fíjense que esto tiene que ver con deuda de perdón. A veces no sabemos qué nos pasa. Recuerdo a un niño que tuvimos que ministrar que quiso matar a su madre con 5 años. Deudas espirituales. ¿Quién sabe lo que era su padre? Todas esas deudas caen sobre los hijos también. Por eso nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Ir a la cámara secreta y arreglar cuentas de nuestras deudas, arreglar cuentas con el Señor para que Él nos muestre, porque yo creo que las deudas que no son pagadas y que caen sobre nuestros hijos o caen sobre nosotros, hay una palabra, búsquela usted en su celular, Juan 20:23. Mire qué tremendo lo que dice. Al que perdonare sus pecados, le serán perdonados. Pero al que le retengas, le serán retenidos. O sea, que hay pecados retenidos. Nosotros podemos retener gente cuando no perdonamos. Vos sabés que el no perdonar puede hacer que espíritus inmundos te atormenten, que espíritus que habías vencido vuelvan. Entonces, yo creo que el Señor en esta noche lo que quiere es que podamos entrar en una dimensión nueva. ¿Se entiende? Bueno, acá vemos esto que ya lo hablamos. Le acabaron de perdonar 10,000 talentos y él no pudo perdonar 7. ¿Cuánto nos perdonó Dios? Nosotros hicimos de todo. Y Él nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? No guardes rencor, no guardes enojo, no guardes iras. Es tiempo de examinarnos. Podemos ver más ejemplos, pero ya creo que es la hora. Fíjense qué fuerte, acá podemos ver algo. Miren cómo se pagan las deudas. Éxodo. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? Mire qué fuerte. Envió 10 plagas y la última ni se la avisaron. Se cobró la vida de todo primogénito, Dios, de todo primogénito de Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón envió a matar los primogénitos de él. Seguimos. Mire, ¿qué pasó aquí? Deuda espiritual. ¿Por qué tocaron a los primogénitos de Egipto? Porque tocaron a los primogénitos del Señor. El Señor no se olvida nada. Mire lo que dice. Las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado. Ellas dejaron con vida a los primogénitos, pero Dios se cobra la deuda. Dios se cobró la deuda.
mató todos los primogénitos de Egipto. Este es un ejemplo fuerte. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay un mundo espiritual en el cual a veces nos encontramos en cárcel, en prisiones, en espíritus verdugos que vienen a nuestra vida por deudas espirituales. Quizás de nuestros padres, quizás nuestras, pero también lo fuerte es que repercuten en los hijos. Por eso José, hay algo que me impacta y que es glorioso. José es figura de Cristo. Sus hermanos, figura de nosotros, éramos deudores. Rechazamos a Dios, nos levantamos contra Él, nos burlábamos. Sin embargo, José les dio entrada, los perdona, les hizo pasar ciertas cosas. O sea, lo que sembramos cosechamos. Ellos pasaron cárceles, pasaron miedos, pasaron persecución, pero eso no significaba que ellos no iban a alcanzar la bendición. Miren qué tremendo. José esperó a sus hermanos. José, figura de Cristo, a pesar de que éramos deudores, Él nos vino a buscar y Él nos prometió esa tierra. Dice la palabra que José en Génesis 45:5 le dice a sus hermanos: no se preocupen por lo que hicieron, porque esto fue de Dios. Dios permitió. Dios me mandó a cárcel, Dios me mandó a pozos, Dios me vendió. ¿Saben para qué? Para que llegara este día de liberación, día donde Él era Señor de la tierra de Egipto, gobernaba y les dio una tierra que se llamaba Gosén y le dijo, Gosén, ¿sabe qué significa? Tierra de gozo. Dios preparó una tierra de gozo para vos. ¿Y sabe lo que le dijo? Podemos ir a esos versículos y cerramos. Ya te digo dónde están y les decimos si puedes subir el teclado. Me impacta esto. Génesis 45:5. Por eso, ¿cuánto tenemos que valorar la obra de Jesucristo? Y mire, José, figura de Cristo, dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Este es el tiempo en el que los José se levantan, los sabios, los seleccionados, los elegidos, la iglesia elegida. Vos eres elegida para preservar una nación, Argentina, para preservar Ushuaia, para multiplicarnos, para levantarnos. Este José, ¿saben una cosa? Dice que había hambre en Egipto y Faraón, ¿saben qué dijo? Vayan a José y hagan lo que él les dice. Este mundo va a decir: vayan a los hijos de Dios, vayan a Roca de Paz y hagan lo que ellos dicen. El Señor te da señorío. José llegó a ser señor de la tierra. ¿Sabes una cosa? Huí de las pasiones, huí del pecado. Sé santo para Él, preservate para lo que viene. Preservate, porque Dios está preservando una nación santa, una iglesia santa, una iglesia que va a sacar de la corrupción,
hay muchos anhelos, deseos, muchos diseños por cumplirse todavía. Pero ¿cuánto necesitamos ser rectos, ser íntegros? Esforzarnos por ser mejor, por ser humildes, por cambiar todo, por consultar a Dios todo. El Señor es glorioso, iglesia. Entonces, fíjate, mira lo que dice. Seguimos. Bueno, todos estos años hubo hambre en la tierra. Quedan 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Seguimos. Dios me envió delante de vosotros, o sea, delante de sus hermanos. Sus hermanos terminaron siendo siervos de Él, para preservaros un remanente en la tierra. Esto sucede y sucederá ahora, para guardaros con vida mediante una gran liberación. Viene una gran liberación en Ushuaia, una gran liberación en Argentina. Argentina será luz en las naciones de la tierra. Argentina será reconocida por la iglesia de Jesucristo, por los santos, por los sabios. Tenemos una responsabilidad muy grande, iglesia. Por eso los ataques, por eso las luchas. Pero no vivas como mediocre. Viví como hijo, como heredero. Esforzate, trabajá, prepárate, estudiá. Preguntale al Espíritu qué es lo que vos querés, porque a veces nos pasamos haciendo obras, pero no haciendo lo que Él nos está pidiendo. Entonces, seguimos. Bueno, esto ya está, pero lo que te quería mostrar, 45:9, esto me impactó. Daos prisa, velocidad. Aquí se cumple lo que hablaba el apóstol. Necesitamos velocidad. Hay que correr, hay que prepararse, hay que estudiar. Tenés que mover tus talentos, avivar tus talentos. Si tenés talento empresarial, tenés que renovarte, activarlo. No estés mirando los problemas entre hermanos, criticando, peleando, destruyendo tu casa y tu familia. Humíllate. Veo a veces divorcios, problemas familiares. Humíllate. Ayuná, orá, bajá, descendé, cambiá. Porque es necesario darnos prisa. Es necesario anteponer a Cristo antes que nuestras miserias. Porque somos deudores a Él. ¿De qué nos jactamos? Es orgullo, idolatría, el creernos algo. Cuando Dios está llamando a una iglesia que humildemente toma su lugar. Entonces mira lo que les dice. Esto es para hoy. Daos prisa. Es tiempo de apurarnos, de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No a perder el tiempo, no a murmurar entre nosotros. Los que se sientan a murmurar, Dios lo ve. Y son deudas que el destructor te demanda después. No estamos para eso, estamos para edificar. Y si te están exhortando y te tienen que disciplinar, dale gloria a Dios, porque de los esforzados es el reino de los cielos. Entonces, mira lo que dice: daos prisa y subid. Me viene lo que hablaba el apóstol el sábado. Subid. ¿A dónde? Mi Padre. Tenés que entrar en esa comunión con el Padre. Esto que estás haciendo es subiendo porque querés más. Porque querés revelación, la revelación fresca, caliente, el pan caliente. El pan caliente está derramándose. Esa lluvia grande está sucediendo en Roca de Paz, para que no pierdas más el tiempo y te levantes y le digas a ese diablo: has sido vencido en la cruz del Calvario. Cristo te venció y clavó el acta de decretos y de deudas que eran en contra nuestra. El Cristo de la gloria las clavó por mí. ¡Aleluya! Santo,
Mira lo que dice, daos prisa. Daos prisa. ¿Sabes por qué están entrando los pródigos? Porque Dios quiere que entren. Van a venir hasta tirados en el piso. Gente en vicio, gente caprichosa, gente obstinada, gente que se levantó contra el siervo, contra el liderazgo. Van a venir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios los quiere meter. Porque la misericordia de Dios está vigente. Porque Él es fiel y porque Él cumple su plan. Por eso somos deudores. Tenemos que nunca olvidar que somos deudores a esa cruz. Entonces José, figura de Cristo, está llamando, apresúrense, daos prisa y subid a donde mi Padre y decidle, así dice tu Hijo José Cristo, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Ven a mí y no te demores. Ven a Cristo, no te demores. Fuente de eterna salvación, fuente de sabiduría, fuente de provisión y de riquezas. Enfócate a Cristo. Ya no te enfoques en tus enemigos, en los que te dañaron. Perdona, soltá, borra. Y enfócate al autor y consumador de la vida. Porque si no, ¿a dónde hemos terminado? Muchos en destrucción, en el lodo, como ese pródigo, comiendo algarrobas por caprichoso. Pero ¿saben qué? Este era deudor. Pero ¿sabe lo que hizo? Vino y dijo: he pecado contra ti y contra el cielo, porque el cielo también demanda. Quiero decirte algo, las deudas pendientes están con tu nombre en el cielo y en el infierno. Es serio, muy serio. Y si hay deudas de mentira y de engaño, es tiempo de ponernos a cuenta. Si hay cosas no confesadas, es tiempo de que ya no le des legalidad al diablo. Que empieces a soltar el pasado, la casa de tu padre, tu tierra. ¿O qué preferís? ¿Vivir del pasado fracasado? ¿O realmente querés mirar hacia Cristo y enfocarte al que es el camino, la verdad y la vida? Con solo humillarte, dice la palabra, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, yo perdonaré y sanaré la tierra. Ushuaia está esperando sanarse por causa de la iglesia. Dale un fuerte aplauso al Rey. Qué fuerte, iglesia, que sigamos en nuestras cosas y tapando, como hizo Acán. Tapó todo bajo la alfombra. Pero Dios ve todo. Dios sabe todo. Terminaron él y su casa y su familia. ¿Sabes cuánta gente queda en el camino? ¿Cuánta gente perece? ¿Cuántas familias, hijos, niños que han venido a la iglesia y que sus padres no han querido seguir? Y los han arrastrado con deudas espirituales, empobrecidos. Y nosotros seguimos jugando al evangelio. El mundo espiritual es una batalla y estamos en guerra. Por eso es tiempo de mirarnos hacia adentro. Porque la luz está alumbrando, la palabra te está alumbrando y te está abriendo los ojos de tu entendimiento, de tu corazón, para que te mires a vos, no para que mires para afuera. Seguimos. 45:10, mira qué fuerte. Y habitarás en la tierra del gozo. Yo siento gozo. Esta casa es casa de gozo. Este lugar es Gosén.
Y tu vida y tu casa tiene que ser un Gosén. Trabaja por ello. Porque no es solo congregar o ir, porque la fe sin obras es muerta. Entonces estás muerto. El Gosén se tiene que ver en tu casa, en tu vida, en tu casa, en tu herencia, en tus hijos y en tu economía. Entonces le dice, habitarás, le promete Cristo, en tierra de Gosén, estarás cerca de mí. Estamos cerca de Cristo. Él está muy cerca. Él está muy cerca. Nosotros podemos apachamamar el pecado, podemos estar insistiéndote, pero Él te está cerca y te está mirando. Y Él es el que va a sacar y el que va a poner. Y eso es fuerte, iglesia. Porque nosotros podemos querer, pero no está en nosotros. Porque es Él el que va a definir. Y Él es el que decide. Es tiempo de humillación. Es tiempo de decir, me pongo a la par de mi padre, de mi apóstol, de mis padres, para decir, heme aquí. Me limpié el corazón, me limpié las vestiduras y quiero arrebatar lo que viene. Dios va a pedir cuentas. Hay deudas. Habitarás en la tierra de Gosén, y le dijo Cristo, estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. No está diciendo, no, tu economía no la tengo, tus nietos no lo voy a tener. Si realmente te das prisa, si realmente te pones a cuentas y arreglas tus deudas, Dios te establece en una tierra de gozo. Y cuando digo deudas, son espirituales, porque con las espirituales ganadas, ganamos las naturales. Dios tiene tierra de gozo. Dios está cerca tuyo. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos habitarán en ella. Tu economía estará cerca mío, dice Cristo.